veamos lo siguiente. Nosotros tenemos distintos tipos de ejercicios como el ejercicio número 6, que lo estuvimos haciendo. Dice 4 clases de datos continuos están grabados de la siguiente forma: de 1 a 7, de 8 a 16, de 17 a 20, de 21 a 25. Lo primero que tengo que entender es lo siguiente, que si mis datos son continuos, acá no puede haber un salto. ¿Por qué? Porque conceptualmente está mal. Yo estoy definiendo algo como continuo y está habiendo una discontinuidad. Entonces yo tengo que arreglar eso. ¿Cuál es el valor más aproximado que voy a tener? Sí, y entre este y este, ¿qué variación tengo? 1. Entonces, ¿cómo diría ese valor más aproximado? Muy bien, me va a decir eso y me va a decir una unidad. Entonces, yo lo copié tal cual, fíjense, los copié 1, 7, 8, 16, 17, 20 y esto. Esperen que vamos a borrar acá, así ustedes después pueden responder esta parte. Muy bien, entonces observen esto. Lo primero que voy a hacer es saber, voy a armar una tablita que me sirve a mí me sirve para estructurarme. Yo siempre digo lo mismo, yo ante estos ejercicios leo, observo, continuo, miro, hubo una diferencia, lo voy a acomodar. En este intervalo de 1 a 7, ¿cuál es la amplitud? Más 1 que tengo que corregir. ¿Están de acuerdo? Debo corregir una unidad, 8. Bien. Acá de 8 a 16, 8 más 1, 9. De 17 a 20, 3 más 1, 4. De 21 a 25, 4 más 1, 5. Yo voy a decir que esto es la amplitud del intervalo, que a su vez es la base de mi rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué más me dice después? Me dice, la clase 1.7 tiene una frecuencia de 84. Y esa no es la clase modal. Y no hay clase modal. Entonces, de 1 a 7 tengo 84. ¿De qué? De frecuencia. ¿La frecuencia qué es? El área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo que recordar que el área es igual a base por la altura. Por lo tanto, me falta sacar la altura, que es la densidad de frecuencia. 84 dividido 4. No, dividido 8. 84. Y 84 dividido 8, no, perdón. 7 es. Si da... Sí, pero 7 menos 1, ¿cuánto es? 6. Más 1. Ahí está. ¿Estamos bien? Bueno, entonces esto me da 12. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo clase modal, ¿qué era la clase modal? Era la densidad de frecuencia, la que tiene mayor densidad de frecuencia, por ende la que es más alto. Por ende, si no hay esto, todos tienen la misma altura. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí. Porque todas las densidades van a ser iguales. Entonces tengo la base por la altura, 9 por 12, esto me da 108. 4 por 12, esto me va a dar 48, y 5 por 12 me da 60. ¿Por qué hice esta cuenta? Y porque hice base por altura, base por altura, base por altura, me va a dar el área, que en su defecto va a ser la frecuencia. ¿Por qué la altura es un todo igual? Porque lo que me está diciendo el enunciado es que no tiene clase modal. Quiere decir que no hay ninguno que sea más alto. ¿Bien? ¿Y puede ser alguno que sea más bajo? No, porque acuérdense que acá ¿cuántos intervalos tengo? Y ellos, a pesar de eso, toman que hay trimodal. Entonces, ellos toman en el libro que hay un intervalo modal, 2 intervalos modales, 3 intervalos modales, entonces dice que hay trimodal. Entonces, por ende, si no es trimodal, quiere decir que no hay clase modal, son todos iguales. Pero por otra parte, no hay otra forma de que yo no pueda calcular esto si no lo pienso de esta manera, que todas las alturas son iguales. ¿Hasta ahí estamos bien?
Bueno, sumo estas tres y me da 108 más 48 más 60. Esto da 216 y esto es la frecuencia de estos tres intervalos. Sí, decime, Ro. Que el intervalo modal era el que tenía mayor densidad de frecuencia. ¿Cómo? El intervalo modal era el que tenía mayor densidad de frecuencia. No, la clase modal es el que tiene mayor densidad de frecuencia. Que lo dice acá. ¿Bien? El intervalo modal es el que tiene mayor frecuencia. ¿Bien? Pero bueno, basándonos en eso, también vamos a utilizar lo mismo, van a utilizar el mismo análisis para esto. Punto número 7, ¿qué dice? ¿Quién me lee? La data sobre el tiempo en segundos de la tomada de 100 metros corridos por n adultos están dados en la siguiente tabla. Tiki, tiki, tiki. ¿Bien? ¿Qué me dice? Que investigando los posibles valores de A y B encuentres el mayor valor posible de n sabiendo que la clase modal contiene a los corredores más lentos. Bueno, acá tengo que sacar algunas conclusiones. Tengo que armar el cuadro de nuevo, estoy hablando de tiempo y acá yo ya me tengo que dar cuenta qué tipo de variable es. Continuo. Estoy hablando de datos continuos. Y me fijo, ¿hay algo para arreglar? No. Entonces, voy a armar, esperen que borro esto, voy a armar el mismo cuadro que tenía antes. ¿Hasta ahí estamos bien? Voy a armar el mismo cuadrito. Fíjense, voy a tener el primer intervalo que va de 13,6 a 15,4, el segundo intervalo que va de 15,4 a 17,4 y el tercero de 17,4 a 19,8. ¿Qué sé? Que esto es 27. Pero sabés también la base de todo. Muy bien. Sé la base de todo, sé las amplitudes. ¿Cuál es la amplitud del primer intervalo? 2. Ah, no, a De- 4. De 13,6 a 15,4, 1,8. De 15,4 a 17,4, 2. Y de 17,4 a 19,8, 2,4. ¿Está bien lo que digo? ¿Sí, no? Bueno, ahora yo siempre escribo, acá tengo la frecuencia que es el área, la amplitud del intervalo que es la base y me falta la densidad de frecuencia que tiene que ser la altura, ¿sí? ¿El área a qué es igual? Base por altura. El área es igual a la base por la altura. Pero si yo quiero sacar la altura va a ser igual al área dividido la base. En otras palabras, esto va a ser igual a 27 dividido 2,4. ¿Cuánto da eso? ¿Qué es eso? Alguien que lo haga con calculador. No. 27 dividido 2,4. Debe dar 11,25. 11,25. Bien, acá voy a decir lo siguiente. Por el enunciado dice que esta es la clase modal. Por lo tanto, La más alta. es la más alta. Acá tengo que entender lo siguiente. Yo tengo que entender que acá, en la densidad de frecuencia, los números que me van a dar acá van a ser datos continuos. ¿Esto está claro? ¿En dónde? En la densidad de frecuencia, los datos que puedo obtener son datos continuos. Ok. ¿Estamos de acuerdo? O sea, números con coma. Y de hecho ahí tengo el ejemplo de lo que acabo de buscar. Y en la frecuencia, los datos que voy a obtener, lo que voy a tener ahí son discretos, porque es cantidad de datos. Por ejemplo, la cantidad de personas que les gusta la milanesa con puré, la cantidad de personas que utilizan Netflix. 1,8 A 2B. Bien, vamos acá. No, pero estoy hablando acá arriba, la frecuencia. Y ahí B. Ahí son A y B, pero es lo que tengo que averiguar. ¿Hasta acá me siguen la idea? Entonces, tanto A como B van a ser números enteros o puedo admitir números con coma. Admitís
Porque son variables discretas. La frecuencia son variables discretas. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí el tiempo. No, Ah, no. la frecuencia. Bien, ¿estamos hasta acá? Entonces yo sé, por otra parte, que en este caso vamos a llamar, a esto lo voy a llamar X y a esto lo voy a llamar Y. Y tiene que ser menor a 11,25 y X tiene que ser menor a 11,25. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque esto tiene que ser, por el enunciado, la más alta. Bueno, entonces yo voy a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo no puedo encontrar acá ni acá el número anterior a 11,25? Porque los números reales o los racionales inclusive no existe ni el anterior ni el siguiente. ¿Cuál es el anterior de 11,25? 11,26, 11,2501, 11,250001. ¿Se entiende? Entonces yo voy a trabajar con el 11,25. Y digo, ¿cuánto es 2 por 11,25? 22,5. Entonces, yo sé que acá necesito, ¿puedo tener 22,5 datos de frecuencia? No. Yo tengo que tener un dato entero. ¿Y cuál voy a tomar? ¿El 22 o el 23? ¿Por qué el 22? Porque yo necesito que esto no crezca. De hecho, que sea un poquito menos. 22 por 2 es 11. Si es 23 es 11,5 ya ganó. Bien. Claro, esto va a ser más grande. Entonces, esto es lo que necesito. De hecho, 22 por 2, estoy diciendo 11 por 2, 22. Esto sería 11. Bueno, lo mismo hago acá. 11,25 por 1,8. ¿Cuánto da? Y da. No sé, ¿qué cosa? 11,25 por 1,8. Debe dar 10, es 20,27. 20,25. Otra vez lo mismo. ¿Cuál voy a tomar? El 20. Y me voy a quedar ahí y ahí tengo el valor de A y el valor de B. No, pero eso es momento mental. ¿Cómo? Pues yo puedo poner que ese valor es 21 y que el otro es 19. Es lo mismo. Si vos pones que este valor es 21, No, 19 es 19. bueno, si vos pones que si este valor es 10, no, porque te dice el máximo valor posible. No te está diciendo cualquiera. Ok. Entonces, lo máximo que puede valer esto, ¿cuánto es? 20. Lo máximo que puede valer esto, ¿cuánto es? 22. En esas condiciones, esto va a hacer que esto sea menor a 11,25 y esto menor a 11,25. ¿Está claro? Sí. Lo tengo que analizar de esta manera. Bien. A ver, sigo. Acá había otro y vamos a trabajar con este. Un segundo, esperen que voy a borrar esto. Más fácil si lo ves así. Es que armar el cuadro es lo que a mí me termina. Armar el cuadro es lo que me termina a mí hacerlo, verlo mucho más claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bueno, ¿quién lee? 3 clases de data continua son dadas. Bla, 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 bla. Y me da 3 intervalos, ¿sí o no? Miren los 3 intervalos. Como me dijo que es continua, ¿los tengo que arreglar? No. No, porque este termina en 4, empieza en 4, termina en 10 y empieza en 10. Listo. Escribo uno, escribo el otro y escribo el otro. Después digo, la base, la amplitud del intervalo. Ya lo puedo ir haciendo. ¿Cuánto es la amplitud de este intervalo? 4. La amplitud de este 6. y la amplitud de este. Listo, ya trabajé con esto. ¿Qué más me dice? La densidad de frecuencia de las clases que van de 0 a 4, de 10 a 18, están en una proporción 4-3. Bueno, miren lo que puse acá. Yo dije, la altura, acá siempre voy aclarando cosas. La base es la amplitud del intervalo, la altura es la densidad de frecuencia y el área es la frecuencia. ¿Hasta ahí estamos bien? Pero la densidad de frecuencia está con la palabra ratio, que quiere decir proporción. Y me dice, fíjate que esto es a esto 3. Pero como está en proporción, está multiplicado por algo. Tiene una constante de proporcionalidad. ¿Se entiende lo que digo? Cada vez que me diga ratio le voy a poner una variable. Puede ser X
Puede ser, yo le pongo K, por lo general porque es la que utilizamos. Pero le pueden poner la variable que quieran. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué más me dice? La frecuencia total de estas dos clases es 120. Encontrá el menor valor posible de la frecuencia de la clase modal. Muy bien. ¿A qué es igual el área? 120. No. El área, ¿a qué es igual el área? La fórmula. Base por altura. Base por altura. Bueno, en este caso, ¿cuál es la base y cuál es la altura? Base es la 4 y la altura es 4K. 4 por 4K. Y en este caso, Es 8 por 3K. 8 por 3K. Y yo sé que estas dos cosas sumadas, ¿cuánto me dan? 120. Eso es lo que me está diciendo. Me está diciendo que 16K, ¿estamos de acuerdo? Más 24K, ¿a qué es igual? A 120 datos. Porque, La del medio. pero no me importa, porque fíjate lo que dice acá. Me dice que la densidad de esto y de esto tiene este radio y que la frecuencia de las dos clases es 120. ¿Bien? Entonces ahora digo que 40K, ¿a qué es igual? A 120. A 3. K vale 3. Pasa, listo. Ya tengo K. Al tener K, de hecho, hasta tengo la frecuencia. Perdón, tengo la densidad de frecuencia. ¿Cuánto es? 4 por 3. 12. Esta va a ser esta altura. Y 3 por 3. 9. Ya tengo la altura. Y acá yo tengo 16 por 3, 48. Y 3 por 8, 24. No, estoy diciendo pavada. 24 por 3 es 72. ¿Bien? Y fíjense que 48 más 72 me da 120, que era la suma de las dos frecuencias. ¿Estamos bien? Una vez que yo tengo lo más completito posible todos estos datos, ahora me fijo que me pregunta. Encontrar, ¿qué? El valor menor posible de la frecuencia de la clase modal, sabiendo que es la que va de 4 a 10. Muy bien. Si yo tengo una clase modal acá, si acá está la clase modal, yo sé que acá esto tiene que ser lo más alto o lo más bajo. Lo más alto. Entonces, vamos a llamar X. A esto que llamo X, para ser más alto, tiene que ser más alto que ¿quién? X tiene que ser mayor a 12. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Me freno acá. La densidad de frecuencia, ¿me podía dar con coma? Es la altura. Y pregunto, ¿las alturas me pueden dar con coma? Sí. Ahora, la frecuencia, que son datos, ¿me puede dar con coma? No. Como la densidad de frecuencia me puede dar con coma, yo no puedo trabajar, porque el error que puedo cometer es tomar el valor 13, que es el siguiente de 12. Pero ojo, que yo acá es válido el 12,1, el 12,01 y lo que sea. Entonces voy a tomar el 12 y fíjense lo que voy a hacer con la frecuencia. ¿Cuánto es 6 por 12? 72. Esta va con esta frecuencia. Con esta frecuencia la densidad es 12 y es igual a esta. O sea que yo necesito que sea por lo menos uno más que esto. Entonces, ¿cuál va a ser la frecuencia? ¿Cómo? ¿Cuánto va a ser? Si con 72 me queda la altura igual a 12, igual que esta, ¿cuánto tiene que ser la frecuencia? ¿Cómo? No, esto no puede ser nunca 13, porque esto admite con coma. ¿Quién no te admite con coma? ¿La frecuencia o la densidad? Vos siempre te tenés que fijar en que no te admite con coma. Entonces acá tenés que fijarte el siguiente. ¿Cuál es el siguiente de 70? Y ahí decís el menor valor Pero cuando posible. hubieses tomado 13 en 12, No puedo tomar 13, ¿por qué lo pensarías? porque fue lo que me dijo Paloma. Porque me dijo el siguiente de 12 es 13. Entonces le dije no, porque ahí puedo tomar números con coma y tengo que tener cuidado. Ahí no puedo mirar. ¿Dónde tengo que mirar siempre? ¿Quién es lo que me va a hacer razonar? El área.
Porque el área, ¿qué es en definitiva? La frecuencia. En estos ejercicios que me pide el menor valor posible o el mayor valor posible, este mismo ejercicio me podría haber dicho, ¿cuál es el... Acá me pidió el menor valor posible para que sea clase modal, ¿sí o no? Y me podría haber pedido cuál es el mayor valor posible para que no sea clase modal. O sea que para que no sea, esto en vez de tener que ser mayor a 12, ¿cómo tendría que haber sido? Menor. Entonces me hubiese dado 72 y en vez de tomar el 72, ¿qué valor hubiese tomado? 71. ¿Ven? Es el mismo problema con una pregunta distinta. Es todo lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto tiene que ver con que yo observe, analice y me fije. ¿En dónde voy a tomar el valor siguiente? ¿En dónde es en el único valor de esto y de esto que admite variables discretas? No, en el área, en la frecuencia. La frecuencia siempre van a ser números enteros porque son cantidades de datos. No, con coma me admite los otros dos, tanto la base como la altura, que es la amplitud del intervalo, y la densidad de frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. A ver si había alguno más. No. Ahora lo vemos. Ahora vamos a ir justamente a la página, al libro. Y voy a ir para acá. Ustedes van a ver que van a tener ciertos ejercicios y a partir de acá necesito que vayamos viendo. Muy bien. La media o el promedio, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué era esto? Bueno, es algo muy sencillo, voy a pasarlo rápidamente. Yo puedo tener datos agrupados o no. ¿Eso? ¿Hay dudas de lo que digo? ¿Qué son datos agrupados? Que van a estar dentro de un ¿qué? Intervalo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Y cuáles no van a estar agrupados? Y van a estar en una tabla de frecuencia. ¿Y cuáles no van a estar agrupados? Los que estén todos sueltos. Bueno, ustedes saben sacar un promedio cuando los datos no están agrupados, ¿sí o no? Sí. Saben que esto significa sumatoria, ¿no? Esta E rara, que es una letra griega, ¿bien? Significa sumatoria. Voy a sumar todos los datos y es la sumatoria de todos los datos dividido n. ¿N qué era? La cantidad total de datos o, en su defecto, la suma de las frecuencias. Cuando están agrupados en una tabla de frecuencias, yo voy a decir que voy a hacer la sumatoria de el valor por la frecuencia dividido la sumatoria de frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? En algunos casos voy a tener intervalos y yo voy a tener una tabla, lo voy a mostrar acá, voy a tener una tabla y digo, ¿cómo me doy cuenta? Digo, si esta es mi frecuencia y esto es esto. Bueno, voy a tomar el punto medio de mi intervalo. ¿Cuál es el punto medio entre 19 y 21? Entre 17 y 21, 19. ¿Por qué? ¿Qué hago? Sumo estos dos y divido a la mitad, ¿sí o no? Entre 21 y 29, 25. Entre 29 y 41, 35. Entonces, ¿cómo saco el promedio acá? Voy a tomar, a esto lo denomino marca de clase o punto medio del intervalo. Y voy a hacer, en este caso, 19 por 21, ¿lo ven? Más 25 por 17, más 35 por 12, dividido la suma de todas las frecuencias que es n. 21 más 17 más 12 me da 50. Hago toda esta cuenta y el promedio me da 24,88. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si los tengo agrupados de esta forma? Doy un ejemplo. Se le pregunta a una cierta cantidad de personas qué cantidad de hijos tenían. Bueno, hay 5 personas que no tienen hijos, 2 personas que tienen un hijo, 5 personas que tienen 2, 7 personas que tienen 3 y una persona que tiene 4. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, acá ¿qué hago? 0 por 5 más 1 por 2, más 2 por 5, más 3 por 7, más 4 por 1, dividido el total. Sumo 7, 12, 19, 20. Dividido 20, 1,85. Y si tengo todos los datos así sueltos, ¿los ven? 3, 5, 7, 11, 6, 1, 2. Sumo todo y divido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto la cantidad? 35 dividido 7, 5. Esa es la manera de sacar el promedio. ¿Acá hay alguna duda? Ninguna. Ya sabían y ya sabían hacerlo. Acá viene y aparece la primer diferencia con la que me voy a encontrar en estas cuestiones de la forma británica de verlo y la forma nuestra. Bueno, combinación de datos lo que me dice es que yo puedo hacer el promedio de esto y de esto por separado. Si yo tengo los datos 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, puedo hacer el promedio de 1 hasta 4 y de 4 hasta 6, tenerlo por separado y después unir esos dos separados y sacar uno solo, o juntar todos. Y fíjense, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, porque el 4 se repetía, y hago el promedio general. Puedo combinarlo o no, dependiendo de lo que necesite. Y acá, bueno, acá lo de los grupos y lo que les decía del punto medio, que ya lo hablamos, va a aparecer toda esta ejercitación para hacer, que es interesante que la hagan toda. Acá viene la codificación de datos, que era lo que les decía. Fíjense acá, tengo los valores 101, 103, 104, 109, 113. Doy un ejemplo. Y digo, ¿es fácil sacar el promedio con estos valores? No. Para eso le quito 100 a cada uno. ¿Y qué valores me quedan? 1, 3, 4, 9 y 13. Sumo 1 más 3, 4, más 4, 8, más 9, 17, más 17, más 13, perdón, 17 y 13 son 30. Una vez que tengo 30, cuento la cantidad de datos. 1, 2, 3, 4, 5. 30 dividido 5 me da 6. ¿El promedio es 6? No, el promedio es 6 más los 100 que yo le había quitado, 106. Sí, obvio, porque pensá, y pensalo en contexto. Si vos tenías los valores 101, 103, 107, 113, ¿listo? ¿El promedio te puede dar más de 100? No, porque, ¿está bien? Por eso directamente al promedio le sumás lo que le quitaste y ya está. O sea, ¿cómo de data es tipo...? ¿Y por qué le sumás solo 100? Porque si vos le querés sumar 500, le sumás 500 dividido 5, le sumás 100. Al promedio... A ese 6 le sumás 100 y listo. Le sumás 100 y listo, y ya te dio el promedio. Te está diciendo eso. Bueno, veamos, seguimos. Sigo con esto. La mediana. Todo el mundo sabe que la mediana es el valor central, ¿sí o no? Pero fíjense, acá aparece esto que yo les decía. Miren lo que hace. Diagrama de hojas y tallos, ¿estamos de acuerdo? Saca siempre la mediana con n más 1, la posición n más 1 sobre 2. Nosotros a lo par lo hacemos n sobre 2 y a lo impar n más 1 sobre 2. Bueno, acá hace lo mismo. ¿Y qué hace? Lo saca para el día, para este día, fíjense lo que hace. Cuenta la cantidad, tiene 15, dice 15 más 1, 16, dividido 2, 8, se fija la posición 8. 4, 8. Sería 38 la mediana. Y acá hace n más 1 dividido 2, 12 más 1, 13 dividido 2, 6,5, cuenta. El sexto lugar es 28 y el séptimo lugar es 3 y 0, 30. Y después, ¿qué hace? 28 más 30 dividido 2, 29, y toma el 29 como esta mediana. ¿Está claro? Hace un promedio entre esos dos. Bien, cortamos acá.